Nacho Rodríguez también. Pero estamos en comunicación ya con el presidente de la Unión Cívica Radical, senador nacional Martín Lustó. Hola Martín, buen día, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo están? Bien, bien, todo muy bien. Ayer escuchaba una declaración tuya que me pareció muy acertada, que iba un poco con el hilo que hicimos anoche en el programa Minuto Uno, porque está muy, viste que el gobierno está muy desaforado, ¿no? Contra todos los sectores. Y el ministro de Economía, Toto Caputo, muy canchero, tiró esto de que afanan las universidades. Y yo decía, justo el Toto Caputo, con todo lo que ha dejado de deuda, bonos 100 años, se fumaron 86.000 millones, un fondo monetario, digo, ¿desde qué lugar hablan, no? Bueno, en primer lugar, las universidades deben ser de los órganos públicos más auditados. Entonces hay que ver de dónde viene esto. Yo creo que es un embate y una cruzada contra las universidades públicas por lo que las universidades representan, ¿no? Recordemos que las universidades son auditadas por la AGN de afuera, mensualmente por la Secretaría de Política Universitaria, por la Contaduría General de la Nación y por las auditorías internas. Y por el propio Congreso, inclusive. Y las auditorías internas están publicadas. En el caso de la UBA están en la página web. Entonces yo lo miro esto desde... Y habiendo hecho esto, perfecto, que miren, ojalá haya más transparencia en todas las áreas del Estado. Ahora, si hay un lugar y un espacio que no se caracteriza por la transparencia, es este gobierno nacional, es el PRO, en donde arranquemos por algo que es obvio a la vista del público hoy. El Macri, si le entregan negocios o si consigue lo que quiere del gobierno, entonces está en contra de los jubilados. Claro. Y en contra de las universidades. Si no le dan sus cosas, está a favor de los jubilados y a favor de la educación. Exacto. Bueno, Martín... La verdad que si eso es transparencia... Claro. Bueno, y quedó claro veo... ayer, ¿no? Quedó claro ayer, lo que vos acabas de decir es muy importante. Quedó claro que le pagaron a Macri con el apoyo al veto y otras cosas con puestos clave en el gobierno, ¿no? Sí, y no es la primera vez que el PRO hace, y Macri hace timbreo, se muestra como jubilados y después hace una ley o otra ley en contra. Recordemos que del cambio de la actualización previsional, del cambio de la fórmula, cuando Macri era presidente fin del año 2017, la gente recuerda a las 14 toneladas de piedra, pero ahí se le robó un trimestre a los jubilados. Ahora, que este gobierno hable de transparencia, sinceramente, primero, Milei no puede explicar qué hizo cuando le facturó al Banco Provincia. No puede explicar su declaración jurada. No puede explicar cómo es la transparencia donde se hizo un blanqueo que al inicio permitía que hubiera blanqueo de funcionarios, blanqueo de narcos, blanqueo, por ejemplo, de políticos corruptos del exterior. Se ve en las negociaciones de votos que hay compra de votos. Mandaron 100.000 millones de pesos a la CIDE de gastos reservados. Vivieron en un hotel que había, en el hotel cuyo dueño es un aportante de su campaña y alguien que hace negocio con el Estado. Eliminó la ley sobre nepotismo. El principal asesor que tiene, que toma decisiones sobre casi todo, no tiene un cargo. Tiene conflictos de intereses rampantes por todos lados, restringió el acceso a la información pública. Y voy a decir una cosa, mírenla ustedes, Gustavo, que es, ahora va a auditar la CIGEN, ¿sí? Y bienvenido, sí, que haya más transparencia en todos lados, perfecto. Ahora, fíjense en la página web de la CIGEN si hay algún informe de la CIGEN auditando algún organismo que sea público. Les pido ahora, entren a una página web, la CIGEN, recordemos que es la sindicatura, que es el órgano que audita internamente al propio gobierno, cuyo síndico lo decide el propio presidente. Miren si hay algún informe de auditoría público. Miren si hay algo que haya mirado de la CIGEN, de lo cual los periodistas y la sociedad en general tengan información. Ese es el nivel de transparencia. La verdad que es toda una gran hipocresía, eso es lo que veo, que esconde solamente algo que es una cuestión ideológica, emocional, no sé cómo la queramos llamar, de enojo y de odio del presidente contra la educación pública.
¿no? Es el mismo presidente que dijo que el Estado es una organización criminal, que es un topo, que quiso incorporar vouchers, que habla del adoctrinamiento, de la educación como un privilegio. Nada, me parece que está muy claro qué es lo que está pasando. Y sí, está claro. Y además es un gobierno que ante los temas económicos no tiene respuesta, ¿no? Porque tienen que salir justamente a tratar de desviar o atacar estos sectores en un momento de, bueno, se acaba de conocer el dato del peor mes de consumo, sigue cayendo el consumo, la recesión se profundiza. Es decir, tampoco pueden mostrar datos económicos alentadores, ¿no? Para presente y futuro. Bueno, es que es un presidente que no recorre el país, un ministro de Economía que tampoco recorre el país y que lo único que hace es mirar las variables financieras. La verdad que es muy bueno que el dólar esté tranquilo porque sabemos lo que genera en la Argentina. Es bueno que la tasa de interés que tiene que pagar la Argentina esté bajando, ¿sí? Aún en niveles estratosféricos, pero que esté bajando. Es bueno, por supuesto, que baje la inflación. Ahora, no veo ningún equilibrio ni ninguna preocupación por pensar que lo que le está pasando a la economía real. Vos estás describiendo el desplome del consumo. Cuando vos ves los datos interanuales de, no sé, de la construcción, del consumo en supermercados, del consumo en almacenes, del consumo en farmacias, de esparcimiento, del rubro de esparcimiento, de lo que se te ocurra, llevan 9 meses de caída. Industria de calzado, todo, los combustibles, que son otro indicador. Si mirás lo que está pasando con la recaudación de IVA y la recaudación de débitos y créditos, también muestra que sigue la caída. Y naturalmente que eso tiene que ser así, porque el gobierno decidió un plan. Y ese plan lo que hizo es, primero, sobre una inflación ya muy alta, hacer una devaluación que llevó la inflación al 25% en diciembre y al 20% en enero. O sea que tu poder de consumo cayó abruptamente al inicio y no se recupera. Sino que además, después, tus ahorros, que vos los tenías pensados para me voy de vacaciones, o quiero cambiarme la moto, o voy a comprar un electrodoméstico en mi casa, o lo tengo guardado por si alguien se enferma, o quiero remodelar algo. Esos ahorros que vos tenías guardados, hoy la gente que los tenía, los está usando para poder vivir. Vende dólares o cancela plazos fijos, que valen mucho menos en poder de compra que al inicio de esta gestión, mucho menos en poder de compra, y los usa para vivir. Mientras tanto hay otros que son los que se reúnen con Caputo, que tienen información más certera de qué es lo que va a hacer el gobierno financieramente, que han tenido meses muy buenos apostando a bonos y acciones. Entonces ves todo el tiempo un gobierno que se preocupa y mira solamente a una parte de la economía y una parte de la sociedad, embiste contra la otra parte y no la registra. No registra qué es lo que significa la universidad para millones de argentinos, que es la única posibilidad de tener una historia de vida distinta. Totalmente, totalmente. Ahora, en este marco, Martín, te estaba escuchando con atención la descripción, hay que sumar el sincericidio que tuvo el presidente de la UIA frente a los propios empresarios, ¿no? El sector que más está sufriendo, y les dijo muy suelto de cuerpos, bueno, estamos en el Titanic, no hay botes para todos. Es tremendo, ¿no? Lo que pasa es que esto, me parece que lo hemos visto de manera repetida. Hay una combinación de cosas que son preocupantes. Hay una euforia financiera que, si estuviera acompañado de un sustento real de la economía, sería una muy buena noticia. Claro, ahí está el tema. Es pura euforia financiera nada más. Productiva nada. Entonces hay una euforia financiera. Fijémonos que el ministro de Economía le insiste a los empresarios que no ponen plata y no invierten. Quiere decir que los empresarios no están poniendo plata y no invierten, no porque no les guste lo que hace el gobierno, porque en muchos casos seguramente les gustará, y lo hemos visto en idea, sino porque ven que sus ventas no repuntan. Y salvo en sectores donde la Argentina tiene ventajas claras, ¿sí? En el caso del gas, por ejemplo, en la minería, pero se está demorando, donde hay ventajas de recursos naturales que por ahí no existen en otros lugares, y posibilidades y oportunidades que no existen en otros lugares. En el resto uno no ve
deseos o estado de ánimo de invertir en la economía real. ¿Por qué? Porque el consumo no repunta y porque además todavía, a pesar de la euforia financiera, hay fragilidades. Entonces, la euforia financiera, la baja de un montón, la suba de los activos argentinos, la baja del dólar, todo eso es una buena noticia y sería una noticia realmente buena si eso estuviera sustentado en que la economía real está cambiando. Porque si no, hemos visto en el pasado esta idea de cuando baje el riesgo país y cuando lo financiero esté acomodado, hay una suerte de derrame o un cambio de ánimo de los inversores y del resto del mundo con respecto a Argentina, y ahí entonces la vida cotidiana va a empezar a cambiar. Y eso, lamentablemente, en todos los casos en que eso se ha propuesto, no ha funcionado. Entonces, me parece que hoy estamos ante, no sé, llamarla la desazón, la preocupación de que el gobierno recorre eso, y cuando alguien le advierte acerca de, pero mirá, por favor, mirá esto otro que está pasando, mirá que a una pyme, un comercio le subiste el gas, la luz, el alquiler, las expensas, y está vendiendo menos, entonces ya no, si lo tiene que pagar más de costo fijo y vende menos, empieza a tener problemas de sustentabilidad. Cuando vos le advertís eso, cuando cualquier economista le advierte acerca de fragilidades o problemas, que es lo que en Argentina hay que evitar, porque si no se desatan crisis que generan más pobreza y más desigualdad, o le advierte acerca de la economía real, el presidente se enoja. Y entonces, volviendo a tu pregunta original, y el ministro de Economía, que es un ministro de Economía que no se anima a ir al Congreso, porque cuando fue ministro la vez anterior, tuvo un cruce con Gabriela Cerruti, entonces ya no se anima a ir al Congreso, insulta desde Twitter o desde un atril. Y entonces hay muy poca capacidad de debate acerca de, mira, esto puede estar bien, pero cuidado con esto otro porque después no tiene arreglo. ¿Y cómo? Es cierto que hay que ordenar el Estado, pero si vos ordenás el Estado rompiendo cosas que vas a necesitar para crecer y generar una sociedad más igualitaria y más moderna, como la educación, nada, no estás generando un sendero definitivo para la Argentina. Y el gobierno ahora dice, las universidades son para ricos, que ya sabemos por los propios datos del INDEC que no, ¿sí? Pero dice, mientras tanto la educación inicial, y la primaria, la secundaria, no generan el nivel o no tienen el nivel que deberían tener. Ahora, yo no veo ningún plan, un año, no veo ningún plan de educación del gobierno nacional, más que haber eliminado el FONID. Exacto. ¿Por qué digo no veo ningún plan? Porque es cierto que vos necesitas ampliar la educación inicial. ¿Por qué? Porque hoy el principal indicador, el principal determinante de cómo te va a ir educativamente es en qué hogar naces. Exacto, totalmente. Ese es lo contrario de lo que necesitas en la educación. Entonces vos tenés que arrancar en la educación inicial, después en la primaria reforzar y después en la secundaria. Yo no veo ningún plan. Y el gobierno podría decir, bueno, es que recién asumimos. Pero había un plan ya directamente para el RIGI antes de asumir. Había un plan para bajar el impuesto a los más ricos. Ahora, para la educación no pensaron nada. Nada, porque no les interesa, como no piensan para la salud, cuando estamos frente a una aparición de una posibilidad del dengue, tampoco piensan en la salud. Y por último, hablando de plan, ayer lo eyectaron al secretario de Energía después de que el jefe de gabinete admitió que va a haber cortes frente a la no inversión y frente al no plan que tienen. ¿Vos creés que esto es una ineficiencia más? ¿Es para el desembarco de Macri en el gobierno? ¿Están reconociendo que no tienen plan para enfrentar un verano que puede ser problemático? Mira, lo primero que creo es que hay evidentemente un desembarco de Macri en el gobierno, que es como lo dije antes, me parece hablan de transparencia y después, si les dan los negocios y los cargos que ellos quieren, son capaces de votar cualquier cosa. Y eso, la verdad que es muy llamativo. Está expuesto. Yo ayer usé la palabra pornográfico para describir cómo está expuesto. Y después creo que hay esta creencia del presidente de que tiene que la desregulación basta para todo. ¿No? Que si uno deja libre las fuerzas del mercado y cuanto más grandes sean las empresas y más poder tengan, mejor es. Y hay ciertas áreas que son fundamentales donde el Estado también coordina qué tipo de obras y dónde, coordina en función de por ahí intereses que el sector privado no tiene, pero que para una sociedad son muy importantes.
Y así es como han crecido. Ahora nos están contando desde hace un tiempo una historia donde el Estado no sirve. Yo creo que un Estado mal diseñado, un Estado ineficaz, un Estado que gasta donde no debería y no gasta donde debería, es un problema, y eso siempre hay que ordenarlo. Sí, sí. Pero la verdad es que el desarrollo se da cuando el Estado y el mercado funcionan en tándem. Unos hacen una cosa y otros hacen otra. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Lo hemos visto en Occidente, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto ahora, lo vemos ahora en China. No existe esto del Estado solo, ni existe esto del mercado solo. Y si no se pueden conjugar las dos, es muy difícil que haya un desarrollo armónico. A mí me gusta usar un ejemplo que es, por ahí somos un poco viejos, Carlos, pero es el del Scrabble, ¿no? Sí. Desarrollarse es como jugar al Scrabble. Claro. Que es sobre lo que ya existe, sobre los recursos Exacto. que vos agregás valor, desde las letras que tenés en tu atril. Ahora, el Estado te da las vocales y el sector privado pone las consonantes. Claro. Si el Estado no te da vocales, no hay Claro. nada para hacer. Sí, si no bueno. te da educación, si no te da infraestructura, Claro, si no te da leyes, si no te da un marco jurídico, si no te da una ley de defensa de la competencia para que el grande no abuse, si no tenés eso, si no tenés Exacto. salud, no podés trabajar. Si no tenés leyes Total, que establezcan derechos donde hay mucha desigualdad, no hay nada después. Totalmente, es buen ejemplo el del Scrabble, Martín, está bueno. Abrazo grande, Martín, como siempre, un gusto escucharte. Un abrazo gigante. Abrazo enorme. Martín Lustó, interesante el pensamiento. Es tan tarde cuando los que van